Hola, vamos a nuestra tercera y última clase de Excel. Ahora nuestra tabla de notas está un poquito más grande. Tenemos 3 controles y 3 tareas. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, podríamos salir calculando el promedio de cada uno de nuestros alumnos. Para calcular el promedio, ¿cierto? Podríamos calcular en la mano, que sería siendo básicamente la suma de cada una de las notas, ¿cierto? Partido por 6, ¿sí? Y con eso tendríamos el promedio. Además, si quisiéramos, podríamos replicar ese promedio para las otras celdas de manera automática. Hay dos maneras de hacerlo. Podríamos hacer con Ctrl C, Ctrl V, ¿cierto? Lo que implicaría que tendríamos que salir copiando cada valor en cada celda, ¿sí? O entonces podemos extender la fórmula. Para extender la fórmula, vengo a la celda donde tengo la fórmula, vengo al canto inferior derecho, espero que aparezca el símbolo de suma. Cuando lo veo, ¿cierto? Doy doble clic. Y Excel de manera automática extiende la fórmula hacia abajo. Pero hay que mirar que al mismo momento que él extiende la fórmula hacia abajo, él también extiende, ¿cierto?, el formato. O sea, ese acá que estábamos manejando tenía bordes gruesos, entonces ahora todos lo tienen. Entonces, si quiero volver a que se quede con el mismo formato, selecciono la columna anterior, que tenía el mismo formato, voy acá a portapapeles en el menú de contexto de inicio, copio el formato, vengo acá donde estoy y cambio el formato. Pero en ese caso ahora tenemos un problema, ¿por qué? Porque mi formato no está con formato de número y casas decimales. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para cambiar? Puedo venir acá de vuelta en inicio, cambio acá el estilo de general para número, ¿sí? Y con eso ahora tengo números con casas decimales, ¿ok? Pero todos nosotros sabemos que nuestros promedios acá en la U no son planos, o sea, no es nada más que uno más el otro, ¿sí? Entonces, para eso normalmente siempre hay una regla que dice que los controles hay que aprobarse separados de tareas, ¿sí? Pero antes miremos cómo el menú de fórmulas. Acá en el menú de contexto de fórmulas hay una parte inicial que dice insertar fórmulas que siempre nos ayuda a buscar distintas fórmulas. Entonces, por ejemplo, si quiero buscar la fórmula del promedio para no hacerla en la mano, escribo promedio, doy ir, él me va a mostrar, ¿cierto? Y acá hay una fórmula que se llama promedio que dice que devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos. Entonces voy a seleccionar esta fórmula y acá él me pregunta exactamente cuáles son los valores del promedio. Pero no necesariamente tengo que elegir un número, puedo elegir, ¿cierto?, una distancia. Entonces voy a seleccionar acá un rango de notas. Seleccioné el rango, ¿ok? Doy a aceptar, voy a tener, pero acá lo que pasa es que sumó mi forma, entonces no es lo que quiero, borro acá mi cuenta anterior. Ahora tengo el mismo promedio, pero ahora lo está haciendo de manera automática, ¿cierto? Con una fórmula del Excel, ¿ok? Pero ahora yo no quiero hacer eso, yo quiero calcular, ¿cierto?, los promedios, pero los promedios por separado, promedio de control y promedio de tarea. Hay distintas maneras de hacer. Podemos hacer eso en dos pasos, ¿sí? ¿Cómo es hacer eso en primer paso? Sí, primeramente voy a calcular el promedio de los controles. ¿Cómo yo hago para calcular el promedio de los controles? Acá ya tengo la fórmula, ¿cierto? Acá ya tengo la fórmula. Entonces acá, donde tengo las celdas, solo voy a decir cuáles son las celdas que yo quiero que se tome en consideración en ese promedio. En ese caso acá voy a decir que son justamente control 1, 2 y 3, ¿ok? Y ese valor, ese promedio, esa fórmula que tengo acá, voy a extenderla a todas las otras celdas, ¿sí? Pero esta vez voy a extenderla veniendo al inicio, vengo acá en pegar y esta vez yo voy a decir pegado especial y voy a decir que quiero que se pegue solo las fórmulas. Y con eso me va a copiar y pegar solo las fórmulas y no el formato como fue de la vez anterior. Entonces, aceptar, ahora tengo las fórmulas que fueron actualizadas. Y si miramos, hay alumnos acá que fueron aprobados y alumnos que fueron reprobados, ¿sí? Entonces ahora yo puedo querer mirar eso de manera visual, ¿sí? No quiero tener, suponiendo que tuviéramos una lista de 100 alumnos, quiero saber de una, quién aprobó, quién no. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Hay dos maneras. Yo puedo venir acá, ¿cierto? De la misma manera que acá en fórmulas, ahora yo voy a buscar una otra función. Hay una otra función que se llama si, ¿ok? Acá en fórmulas yo puedo, además de buscar por acá en insertar función, yo puedo venir acá si sé cuál es el tema de la función. Entonces, por ejemplo, las funciones lógicas van a estar acá.
Entonces la fórmula que quiero usar es el sí, ¿ok? Pero el sí que yo quiero usar va a depender del promedio. Entonces voy a poner el sí acá, adentro del promedio. Sí, ¿cierto? ¿Cuál es la validación que quiero hacer? La validación que quiero hacer es si el promedio, ¿cierto? Que está dentro acá de esas celdas es mayor que 3.9, ¿cierto? Yo quiero que se escriba acá, ¿cierto? Que el alumno fue aprobado. Y si el promedio es más bajo, perdón, mi fórmula no está funcionando muy bien. Ahora, si yo quisiera hacer una validación, ¿cierto? Puedo hacer una validación mirando si el alumno, de acuerdo a la nota de acá, fue aprobado o no. ¿Cómo lo hago? Puedo venir acá, haciendo en dos pasos inicialmente, puedo venir acá, digo que quiero insertar una fórmula, que sería una forma lógica, ¿cierto? Sería un sí, y ahora voy a poner cuál es la prueba lógica que voy a hacer. Entonces, si esa nota que está acá es mayor que 3.9, ¿sí? Voy a escribir que el alumno fue aprobado, ¿ok? Y si el alumno, ¿cierto? Si el valor es falso, el alumno fue reprobado, ¿ok? De la misma manera que tenía ya, ¿cierto? Voy a extender la fórmula y con eso yo sé quiénes son los alumnos aprobados y quiénes son los alumnos reprobados, ¿ok? Pero esa fórmula que estoy haciendo, la estoy haciendo en dos pasos. Y no es exactamente eso que yo quiero, porque si no vamos a tener un Excel demasiado extendido. Entonces, esa fórmula que estoy haciendo acá, yo puedo meterla acá, o sea, una fórmula dentro de la otra. Y con eso yo tendría la misma validación, ¿sí? Entonces, volviendo acá a esa fórmula, ¿qué yo puedo hacer? La cuenta que quiero hacer nada más es si esa es mayor que 3,9. Entonces puedo escribir a la mano. Vengo acá, escribo sí, ¿cierto? Abro los paréntesis, porque si ustedes miran acá me apareció, ¿cierto? ¿Cuál es la semántica del sí? El sí, primeramente, tú tienes una prueba lógica, ¿cierto? Que tú tienes que evaluar algo y decir, ¿cierto? Básicamente algo va a ser verdadero o falso y tú pones las condiciones. Vírgula que tú quieres que pase si sea verdadero o vírgulas que tú quieres que pase si sea falso, ¿sí? Entonces la prueba lógica que estamos haciendo es, si ese promedio es mayor que 3,9, ¿ok? Entonces escribimos aprobado. Caso contrário, aí escrevimos reprovado. ¿Ok? Y con eso tenemos la misma cosa que teníamos acá, ahora tenemos acá en una pura celda. ¿Ok? Entonces, si ustedes miran, ¿cierto? Ahora cambió porque nuestra validación acá, que se dependía de ese valor, ya no existe más. ¿Ok? Entonces, ese contenido que está acá, podemos borrarlo, selecciono la celda y digo, borrar contenido. Y ahí se borró. ¿Cierto? Pero acá no aún refleja la nota, ¿cierto? De reprobación o aprobación del curso. Acá solo estamos mirando los controles. ¿Por qué? Porque solo acá tuvimos capacidad de mirar el control, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que mirar también, además, las cosas de la tarea, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo. Podemos poner acá, ¿cierto? Voy a escribir promedio control. Y voy a crear, ¿cierto? Una otra columna que voy a llamar promedio tareas. ¿Ok? Y ahora vamos a evaluar las tareas. Igualito el otro, voy a hacer la misma cosa, ¿cierto? Entonces voy a salir buscando, voy a poner un if, ¿cierto? Un si. Entonces, si, ¿y qué valor tengo que evaluar? ¿Cierto? Si el promedio entre las tres tareas es mayor a 3,9, ¿ok? Tengo que el alumno fue aprobado. Pero caso contrário, se não foi maior, foi reprovado, sim? E agora tenho que cerrar dos parênteses, certo? Perdão, um parênteses que é solamente o parênteses del sí, ¿ok? Con eso tenemos la regla de las tareas. De la misma manera la voy a arrastrar hacia abajo
Y ahora sé qué alumno fue aprobado o reprobado en las tareas. Pero, como ustedes saben, la nota al final es una suma, ¿cierto? Tenemos que mirar las dos, si hay aprobado, si está aprobado en controles y además aprobado en tareas. Entonces ahora vamos a mirar, ¿cierto? La nota del curso, ¿cierto? El estatus del curso, digamos así. Si el alumno fue aprobado o reprobado. De la misma manera que hicimos antes, vamos a hacer un sí, ¿cierto? Entonces, un sí, pero ahora nuestra validación lógica tiene que ser doble, porque el alumno tiene que estar aprobado de los dos lados. Entonces, ¿qué vamos a poner? Sí, aprobado en tareas. Y, o sea, si está igual al aprobado acá, ¿cierto? Tenemos que el alumno fue aprobado. Caso contrário, el alumno fue reprobado. Ahí tenemos que el alumno fue aprobado. De la misma manera, voy a extender la fórmula, ¿cierto? Y acá tendríamos los resultados. Pero nosotros, ¿cierto? Podríamos tener problemas. ¿Por qué podríamos tener problemas? Podríamos tener alumno que fue reprobado en los dos, ¿ok? ¿Y qué significaría si el alumno fue reprobado de los dos? Él debería salir como reprobado. Simulemos ese caso, que un alumno que fue reprobado en los dos. Por ejemplo, ese alumno acá, cambiamos su nota para 3, ¿sí? O sea, fue reprobado en los dos. Pero en ese momento, con nuestra validación, sale reprobado, reprobado, y acá aprobado, o sea, está mal. Entonces, necesitamos una validación extra. O sea, si acá está aprobado, ¿cierto? Si son iguales, y aprobado debería aparecer aprobado. Entonces, tenemos que poner un otro sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si esos dos son iguales, ¿ok? Y además, el valor. En ese caso acá, ¿cierto? Solo necesitamos validar uno de ellos. El valor de S es igual a aprobado, ¿sí? Ahí tendríamos el caso de aprobado. Si no, caso contrario, tendríamos que el alumno fue efectivamente reprobado. Ahora extendemos nuestra fórmula. Y ahora vamos a mirar que realmente el alumno que reprobó en controles, además reprobó en tareas, ¿ok? Pero no existe solamente esa fórmula, esas fórmulas sencillas, ¿sí? Tenemos muchísimas más fórmulas acá en el menú de fórmulas. Si uno viene acá, uno puede lograr mirar que hay fórmulas que hacen búsqueda a la derecha, búsqueda a la izquierda, ponen letras mayúsculas, minúsculas, te da largo de una cadena de caracteres, si es que tú quieres, hasta te ayuda a buscar determinado texto, ¿cierto? Te saca decimales, te pone decimales, te concatena, tú tienes lógicas, como por ejemplo mirar si tiene un error en la fórmula o no, si determinada cosa es verdadera, ¿sí? Y todo eso ustedes pueden salir, ¿cierto? De cierta manera, sumando, ¿cierto? Las funciones. Normalmente Excel trabaja muy bien hasta que tú lo compongas algo como 5 o 6 funciones una dentro de la otra. En nuestro caso acá, ¿cierto? Nosotros compusimos y acá tenemos dos sí, uno adentro del otro, pero hay que tomar cuidado que esas funciones, cuanto más tú las compones, ¿cierto? Más difícil se queda, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a querer que ustedes hagan de tarea para la próxima clase? Quiero que ustedes me hagan, ¿cierto? De manera automática justamente esa validación manejando las fórmulas. O sea, que ustedes me hagan, ¿cierto? Me saquen una respuesta acá si el alumno, ¿cierto? Realmente está aprobado o reprobado, ¿sí?